Este es un documental sobre el enorme éxito y la caída final de Salvador Dalí, uno de los artistas más conocidos y polémicos del siglo XX. Dalí murió en 1989. Su personalidad se volvió tan famosa como sus pinturas. Pero esta cinta es también sobre una biografía de Salvador Dalí, escrita por el autor irlandés Jan Gibson. El gran hombre en persona. Buenos días, señor Dalí. ¿Cómo estamos? Todo biógrafo debe separar la realidad de la ficción, pero con Dalí la tarea fue más difícil, porque le gustaba cultivar la confusión. Soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro. El día que Dalí hiciera un cuadro bien hecho, como Velázquez o como Vermeer o como Rafael, la semana siguiente uno se muere. Y entonces yo prefiero hacer cuadros malos y vivir más tiempo. La fama y la vergüenza de Salvador Dalí. Segunda parte. A principios de la Segunda Guerra Mundial, Dalí y su esposa Gala huyeron a Nueva York, donde ya eran famosos. Primero se alojaron en la casa de su rica amiga, Caris Crosby. Salvador Dalí pasó un año entero en mi propiedad en Virginia. Yo tenía un hermoso parque con ciervos junto a la mansión de Hampton. También tenía un lago al final del jardín donde las plantas habían crecido salvajes y él decidió que sería una buena idea producir un evento en ese lugar. Con ese fin, subimos el piano al árbol. Y también pusimos objetos flotando en el agua. A los norteamericanos les encantaba el aspecto de Dalí, sus pinturas y todo lo que hacía el hombre, y por supuesto, al pintor le encantaban los dólares. Fue acogido por los ricos y decidió que la forma más rápida de hacer dinero era pintar retratos de la gente de la alta sociedad. ¿Qué podía ser más novedoso para los ricos que ser pintados en un medio ambiente surrealista? Luego Dalí quiso entrar al ambiente de Hollywood y lo logró con la ayuda de Alfred Hitchcock. Parecía ser un casino. Pero no había paredes, solo muchas cortinas con ojos pintados en ellas. Un hombre caminaba por el sitio, cortando las cortinas por la mitad. Yo pedí a Dalí. Selznick, el productor, tenía la impresión de que yo quería a Dalí por razones publicitarias. Pero no era así. Lo que yo quería era conseguir la nitidez de los sueños. Como todos saben, las obras de Dalí son muy nítidas y tienen largas perspectivas y sombras negras. De hecho, yo quería filmar las secuencias del sueño en el exterior, no en el estudio. Quería que las filmaran con mucha luz para que el camarógrafo usara un diafragma pequeño y la imagen fuera muy dura. Eso era para evitar el concepto de que los sueños son borrosos, porque eso no es cierto. Dalí era el más indicado para realizar los sueños porque sabe representarlos. Públicamente, Dalí sería recordado por Spellbound, pero privadamente por otra razón. Jack me envió a conocer a Salvador Dalí en el Hotel Beverly Hills. Y ahí estaba él con esos ojos saltones y los bigotes que temblaban cuando hablaba o se emocionaba por algo. Estaba inmaculadamente vestido con una camisa blanca almidonada con holanes. En aquella época ningún hombre usaba camisas con holanes. Le gustaba la estructura de mi rostro
y decía que yo tenía el rostro de un ángel y el alma de un demonio. Claro que no me conocía mucho, aunque tal vez tenía razón. No mostraba la cara y no podía verlo para nada, pero de vez en cuando se asomaba por el costado del caballete con ese bigote. Yo nunca sabía si se asomaría por arriba o por el costado. Realizó muchos bocetos de mi cabeza y dibujó unas figuras danzantes y etéreas. Me dijo que las usaría en una pintura. Yo tenía puesto una enagua. Poco a poco él había logrado que yo me quitara toda la ropa. El último día que trabajé con él, fui a verlo como de costumbre y como mencioné antes, me sentía segura. Él no había hecho nada inapropiado, se había comportado como un caballero. Yo me había acostumbrado a sus peculiaridades, solía saltar por todas partes, sobre los sillones y las sillas. Aquel día yo estaba recostada. Había sido una sesión difícil y él sugirió que descansáramos antes de seguir. Así que me recosté en el sillón y me tapé los ojos con el brazo porque había demasiada luz. De pronto, Dalí se sentó encima mío. Su pene estaba expuesto y lo apoyó sobre mi pecho. Eyaculó de inmediato y luego comenzó a lamer su propio semen. Yo me quedé boquiabierta porque nunca había experimentado nada igual, solo conocía la posición misionera. No sabía nada de estas cosas. Y ahí estaba este hombre lamiendo mi pecho, cubierto de semen. Por un segundo o dos me quedé ahí petrificada y luego me levanté, corrí hasta el baño, me lavé, me vestí. Y entonces sucedió algo muy extraño. Él me acompañó hasta la puerta y la única disculpa que me ofreció fue decirme que no me había penetrado porque él era fiel a Gala. Y esa fue la última vez que vi al señor Dalí. Con su manera tan especial de hacer esas cosas. Anteriormente, Dalí había tratado de colaborar con los hermanos Marx y más tarde con Walt Disney, pero ninguno de los proyectos funcionó. Él y Gala regresaron a Nueva York. Es un sitio muy tranquilo. Un sitio muy tranquilo en medio de la Quinta Avenida. A Dalí le encantaba Nueva York, a diferencia de su amigo el poeta Lorca. Dalí estaba encantado con la ciudad y decidió convertirse en el rey. Lo logró. Lorca huyó a Cuba, pero Dalí se quedó por 40 años. La luna es un pozo chico, que la luna no vale nada. Lo que valen son tus brazos, cuando de noche me abrazas. García Lorca. Siempre que venía aquí se quedaba en el Hotel St. Regis, en la misma suite. El sitio ha cambiado y no nos dejan entrar a filmar. El bar King Cole está en otro edificio y se ve diferente. Allí es donde se reunía el cortejo de Dalí. Sus amigos, sus admiradores, los hombres de negocios, los comerciantes, todos ellos. Aquí es donde pasaba todo. Me dijeron que usted lo conoció en el baño del Hotel St. Regis, ¿es cierto? Es una mentira. No, porque estábamos los dos y yo no voy al baño de hombres. No. Jamás lo hubiera imaginado de usted. Habíamos comprado una pintura de Dalí y se la llevamos para que verificara su autenticidad. Él dijo que le gustaba, pero que él no la había hecho. Tardamos años en reunir esta colección. Cada vez que alguien vendía una de sus obras, yo la encontraba. Cuando uno es capturado por la magia de Dalí, es muy difícil escapar. ¿Cuándo comenzamos a comprar sus obras? Alrededor de 1942. Esta colección viene de personas de todas partes del mundo. Fui comprándolas poco a poco y al final acabé con 95 obras del maestro. Es increíble lo que han hecho. Tuvieron que actuar como detectives. Muchos de ustedes se estarán preguntando por qué hay un museo dedicado a un artista español en Florida.
En realidad es muy simple. Los coleccionistas son el señor y la señora Morse. Y en su primer aniversario de casados decidieron comprar una pintura de Dalí. Nos enamoramos de estas imágenes, de su técnica maravillosa, la perspectiva, los hermosos colores y hasta las extrañas ideas que aparecen en ellas. Nos gustaban y por eso las comprábamos. Mi padre creía que nos estábamos volviendo locos y temía que al final iba a tener que mantenernos si seguíamos gastando nuestro dinero de ese modo cuando vio la pintura, porque en aquella época esta pintura era muy atrevida. ¿Qué dijo cuando la vio? No dijo nada, se quedó sin palabras. Es obvio que es una buena idea usar una pierna como mesa. Deberíamos usar nuestras piernas como mesa. En una ocasión estuvimos en España tratando de ubicar el lugar exacto donde Dalí había pintado estas imágenes. Encontramos un sitio en una colina cerca de Puerto Ligat y le preguntamos a Dalí. Él dijo, sí, aquí lo pinté, y posó para una foto. ¿Fueron a Cabo Creus con Dalí? ¿Los llevó de viaje? Sí, lo acompañamos bastante. Con gala. El mar estaba picado y recuerdo que el pasaje alrededor del cabo fue difícil. No me gustó mucho. Le encantaba hablar de temas esotéricos y cosas por el estilo, para hacernos aparecer estúpidos, porque no sabíamos sobre esas cosas. Pasamos muchos años bajo la tutela de Dalí y aprendimos mucho. ¿Y se burlaba de ustedes? No, sí. ¿Cómo se burlaba? Le encantaba que yo cometiera errores. Si yo decía que algo estaba en portugués, él decía, no es portugués, eres un estúpido. Es un privilegio ver uno de sus diarios. Sí. Es un gran honor. Desde luego. No muchos ojos han leído este documento. Una de las cosas que yo hacía para Dalí era conseguir los libros que él leía. ¿Fue como una universidad para ustedes estar tan cerca de Dalí? Por supuesto que sí. Como dice él, mencionaba un libro y usted iba y lo conseguía. Fue una sorpresa que Morse me mostrara su diario. Es un sueño para el biógrafo porque describe décadas de la vida y los comentarios de Dalí. ¿Sus viajes? Sí. ¿A dónde fueron? Sus llamadas telefónicas. ¿Usted guardaba su correspondencia? También es increíble toda la gente que conocieron los Morse durante sus viajes a Cadaqués. ¿Es usted el capitán Moore? Sí, así es. El señor Miró, el señor Marcel Duchamp y este es el señor García Lorca. Me alegra ver que Lorca está leyendo sobre sí mismo. El capitán Peter Moore comenzó a trabajar para Dalí en los años 50. Para ser sincero, nunca vi al señor Dalí tras el volante. Por eso se ve tan preocupada la señora Dalí. La cabeza fue realizada en París para un comercial de chocolates Lanvin. ¿Me vuelven loco? Los chocolates Lanvin. Este no es un museo tradicional, ¿no es así? No, es como una colección privada. Puede ser vista por quienes tengan interés. Decir que es un museo sería arrogante. Esta es una creación de Moore y su esposa, y una evidencia tangible de los beneficios materiales que obtenían quienes servían lealmente a Dalí. Usted conoció a Dalí en Roma, ¿no es así? ¿Podría contarme cómo pasó? Bien, yo vivía en Roma y estaba trabajando para un hombre llamado Alexander Cocteau. Fue en 1955. Y a él le gustó la idea de tener a un asistente que fuera militar. Yo era su consejero militar. Su consejero militar. Un día fuimos a almorzar a las Naciones Unidas y alguien le preguntó quién era yo.
Él contestó, ¿este hombre? Él es mi consejero militar. ¿Le gustaba el hecho de que trabajaba para el servicio secreto? No, no trabajaba para el servicio secreto. Trabajaba en estrategia de guerra psicológica, lo cual es diferente. Lo siento, me equivoqué. Pero Dalí pensaba que por esa razón usted lo podría defender de sus enemigos potenciales, ¿no es así? Sí, no solo para eso, sino para enseñarle sobre el tema. El circo de Dalí salió de viaje con Moore como su maestro de ceremonias. Todo esto fue observado por Andy Warhol, quien decía que Dalí era el pionero del happening, eventos que borraban los límites entre el artista y su obra. Gala siguió controlando las pinturas, pero Moore cuidaba todo lo demás, desde los avisos gráficos hasta los diseños para joyería. Esto fue diseñado para mí por Salvador Dalí. Está hecho con piedras verdes y diamantes. Dalí dice que todo viene del cielo, que hasta la guerra viene del cielo. Bueno, eso dice él. Usted ganaba el 10% de todos los negocios que administraba. 10%. Y pagaba mis propios gastos. No tenía contrato. Y ganó unos cuantos millones. Gané el 10% de 32 millones. Moore materializó el deseo del artista de unir el mundo del arte con el mundo del espectáculo. Y esta influencia comercial continúa. Usted trabajó con Dalí durante 20 años y llegó a conocerlo muchísimo. En su opinión, ¿qué impulsaba al artista? La fama. No el dinero. ¿Por qué necesitaba la fama? Porque abre todas las puertas. Porque una vez que uno prueba la fama, es muy fácil convertirse en un adicto. ¿Qué es lo que más odiaba de la gente? ¿A los alameros? No, esos le gustaban. ¿Le gustaban los alameros? Pero, déjeme ver, odiaba a la gente fea. ¿A la gente fea? Decía que si uno veía demasiada gente fea, se volvía feo porque empezaba a imitarlos. Él nunca creyó ser buen mozo. Pensaba que tenía un aspecto interesante y se ponía pelucas y alargaba sus bigotes con agregados. Pero se veía bien cuando estaba bien vestido. Se veía bastante bien. Él jamás se consideró un hombre apuesto, pero se consideraba interesante. Esa era su opinión. Primero debería preguntarle sobre el arte moderno, pero no puedo. Tengo una pregunta frívola que no puedo evitar hacerle. Dígame, ¿cómo logró producir ese maravilloso bigote? ¿Le cuesta trabajo cuidarlo cuando duerme? ¿Hace algo para que se quede así parado? No, de noche lo lavo. Así que se pone suave. O sea que de noche tiene el bigote caído. Completamente. ¿Y a la mañana se para otra vez? En 3 minutos arreglo mi bigote. Y entonces siente que puede enfrentar al mundo con ese maravilloso bigote. Sí, porque cada día me ayuda más a inspirarme. Pues es fascinante saberlo. Después de la explosión de la primera bomba atómica en 1945, la pintura y la promoción personal de Dalí comenzaron a mostrar la influencia de la física nuclear y luego de la genética, el origen de la vida. En mi opinión, a pesar de lo que piensan todos, la era atómica es muy alegre y nada más alegre que el choque y la explosión. Los conflictos interatómicos de la física nuclear.
¿Le parece que la energía atómica alegra las cosas? En mi opinión, es algo muy artístico lo que ocurre entre los átomos. Cómo los electrones y los neutrones chocan entre sí. Todo salta y baila de manera extraordinariamente rítmica. ¿Entiende? Lo mío es una especie de misticismo atómico, nuclear. Muchísimas gracias. Esa es una frase fascinante. Misticismo atómico. Eso seguro. Pero como he dicho muchas veces, esos otros mundos están en el nuestro. Residen en la Tierra y precisamente en el centro de la cúpula del Museo Dalí, donde hay todo el nuevo mundo insospechado y alucinante del surrealismo. En 1961, Dalí decidió que quería proyectar sus ideas en un espacio de 3 dimensiones. En la estructura del teatro principal de su pueblo natal, Figueras, donde tuvo su primera exhibición de adolescente, decidió crear su propio museo extraordinario. Sería una combinación de teatro y galería de arte que intentaría sorprender y entretener. No habría carteles con explicaciones. El proyecto tardó 10 años en completarse, pero hoy en día es una atracción turística en la Costa Brava. Este también me gusta mucho. Muy bonito este. ¿Verdad? Muy bonito este regalo. En el museo, hablé con la segunda mujer más importante para Dalí, Nanita Kalashnikov. No es rusa, es una española de Madrid. ¿Recuerda la primera vez que lo vio? Ay, sí. Significaba mucho para él. Cada día llamaba para saber cuánta gente había venido al museo, 5,000 o 300 o lo que fuera. Estaba muy orgulloso del museo y de la gente que venía a él. Ella conoció a Dalí en Nueva York en los años 50 y se volvieron amigos para toda la vida. Dalí le puso Luis XIV de sobrenombre. Luis XIV porque tenía sangre real. ¿Era puntual el pintor? Jamás tuvo un reloj. Jamás. ¿Jamás tuvo un reloj? Jamás. Jamás, pero jamás llegaba ni un minuto tarde. Jamás. 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 Ahora lamento lo mucho que tuvo que esperarme. A mí, porque yo siempre llego tarde. Pero a él no le importaba. Le encantaba esperar porque tenía mucho en qué pensar. Le encantaba esperar a la gente. Usted conoció a Dalí íntimamente. Después de Gala, usted es la mujer que más quería. ¿Cree saber qué lo impulsaba como ser humano? ¿Qué lo hacía hacer las cosas que hacía y pintar lo que pintaba? Oh, sí, porque hablábamos mucho del tema. Muchas veces trataba de explicarme por qué hacía lo que hacía. Trataba de descubrir por qué sentía lo que sentía. Me contaba sobre su infancia y su juventud. De manera inesperada, para tapar esa timidez. Sabía que a mí no me gustaban ciertas cosas que hacía, pero me decía que tenía que hacerlo. Su personalidad extravagante era como una cortina. Su excentricidad es... Discúlpeme, todo el mundo habla de mi excentricidad. Es cierto, pero soy totalmente paradójico. Soy un individuo excéntrico y completamente concéntrico. Nanita solía posar para Dalí y aparece, por ejemplo, en La apoteosis del dólar, la enorme pintura que fue realizada en Puerto Legat con la ayuda de poleas.
Fue algo interesante porque había una especie de agujero en el suelo y la pintura bajaba. No sé cómo hizo para hacerlo. Jamás podía ver la obra completa. Era como una especie de... ¿Tenía poleas que la levantaban y bajaban? Sí, bajaba al segundo piso, así que Dalí jamás podía verla completa. Al final fue una sorpresa ver la pintura entera. Dalí pasaba los veranos en Puerto Legat. Lo llevaré hasta la biblioteca. Sígame. La casa estaba vacía y cerrada cuando filmamos. Carlos Lozano, parte del séquito de Dalí en los años 70, recuerda aquella época. Bajando por aquí hay una pequeña playa donde Dalí tenía cisnes. Se los comieron los zorros. No duraron mucho tiempo, pero eran muy bonitos. Esta era la corte de Dalí. Este era su trono. Aquí había una escultura de madera y él se sentaba en el medio. ¿Por qué no se sienta? Quiero ver cómo era. Él se sentaba de este modo, con su bastón, mirando hacia allá, con los ojos brillantes. Todos lo servían o trataban de encontrar maneras de complacerlo. Durante esta época de su vida se comportaba de manera muy imperial, exigía mucho sin pedirlo. Así que estaba rodeado de gente bonita. Sí, prefería personas andróginas, que parecían ángeles. Según Dalí, los ángeles no tenían sexo. Los ángeles no tienen sexo. Y por eso le gustaba estar rodeado de personas sin sexo definido, personas asexuales. Me alegré mucho cuando me pidió que posara para Angélica y el dragón, porque en general posaba para dibujos y bosquejos pequeños, pero esto sería una obra enorme. Quería que posara desnuda, con las manos así. Mi investigación indicaba que Amanda Lear había trabajado originalmente bajo el nombre de Picky Doslo en el Carrusel, un famoso club de travestis de París. April Ashley, un transexual británico y una de las estrellas del club, publicó esta fotografía en su libro. Dalí estaba fascinado contigo, pero también por la idea de la transexualidad. Es ridículo negarlo porque aquí tengo el libro de Ashley. ¿Te molesta hablar de eso? Sí, leí ¿Has visto ese el libro? libro. Y no sé por qué inventó tantas historias. De pronto, la gente comenzó a preguntarme si yo me había cambiado de sexo. Y a mí me pareció una buena historia, así que no la negué. Y además a Dalí le encantaba escandalizar a la burguesía. Tomó la historia y se aprovechó de ella. Yo hablaba de Luis XIV como si fuera un hombre, como si el rey fuera su amiga, una señora con 3 hijas. Ella no había cambiado de sexo. Él le decía a él a todas las mujeres, incluyendo a Gala. También me trataba así a mí. Y las personas empezaron a decir, él le dice él así porque es transexual. Y yo decía que no tenía nada que ver con eso porque Dalí le decía él a todo el mundo. Le encantaba el cuerpo masculino. Estaba siempre rodeado de muchachos hermosos y cuerpos hermosos. Pero no es que le gustaran los hombres, le gustaban las mujeres. No tiene ninguna duda. Ninguna duda. ¿No era homosexual? No, para nada. No. De haberlo sido, hubiese estado con García Lorca, porque García Lorca lo adoraba y él quería mucho al poeta. ¿Crees que era homosexual? Yo creo que sí, intelectualmente. Pero solo en ese aspecto. Prefería el cuerpo masculino al cuerpo femenino. Le gustaban los pequeños bultos que hay alrededor del pezón de las mujeres. Le decía el teléfono. Ajá, sí. Y solía decir, ¿me permites ver tu teléfono? O ¿puedo marcar un número en tu teléfono?
Cuando las muchachas entraban en la habitación, les pedía que se quitaran la blusa y las iluminaba con una luz. La luz era como una prenda de vestir que les daba color y las miraba de ese modo. Le gustaba mirar sin ser visto. Eso le encantaba. Sí, posiblemente su mejor pintura sea El Gran Masturbador. Sí. Y eso es lo que a él le gustaba. Le Sí. encantaba. Ajá. ¿No es así? Sí, porque así nadie lo molestaba. Nadie lo molestaba al Gran Masturbador. Uno lee mucho sobre sus sucesos y sus muchachos y muchachas y sus orgías. ¿Gala participaba en todo esto? No. Los eventos eran muy inocentes. Gala era menos inocente que Dalí. Sus eventos eran reales. Nuestros eventos eran completamente mentales y no sucios. Eran divertidos, muy Me divertidos. desilusionan. Ustedes saben más de eso. No, eran bastante buenos. Sí, los preparativos eran muy buenos. Ustedes son personas muy liberadas y probablemente lo que les parece normal. La preparación era más importante que el Sí, evento claro, en sí. sobre todo. Y hablar sobre el evento al día siguiente era más. Al final, cuando sucedía el evento, estábamos todos demasiado cansados. No, Gala era mucho más directa. Sí, así Eso es. creo. Sí, así es. Cuando Gala deseaba a alguien, ¿era muy directa? Sí, desde luego que sí. Gala necesitaba privacidad para recibir a sus jóvenes amantes, así que Dalí decidió restaurar una mansión para ella en el Pubol, a unos 100 kilómetros de Puerto Legat. Gala fue soberana de esa mansión durante varios veranos. Dicen que Dalí solo podía visitarla con un permiso escrito de Gala. Solo con permiso escrito. ¿De su esposa? De Gala y Dalí, que es cada día más masoquista. Así que le encanta esa condición. Me decía que solo se había acostado con una mujer en su vida, Gala. Cuando yo le decía que yo entonces sabía cómo era el sexo, me decía, tú no entiendes, es completamente diferente. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué es tan especial? Y él respondía, no, jamás lo entenderías. Con Gala es diferente, solo con ella he podido tener sexo de verdad. ¿Hablaba en pasado? Sí, por supuesto. No era un hombre muy equilibrado. Siempre decía que tenía un termostato que lo mantenía de buen humor. Pero yo lo vi de mal humor y asustado o angustiado muchas veces. Tenía sus altibajos, de otro modo no hubiera podido ser tan creativo como fue. Lo que hacía era ejercitar su locura, actuaba como un loco. Y observó sus grandes garras arrugadas por los siglos. La corte era una corte imaginaria que había inventado para divertirse. De vez en cuando nombraba nuevos miembros. Cuando Peter Moore decidió que era hora de renunciar, su puesto fue ocupado por Enrique Sabater, un joven y ambicioso fotógrafo, piloto, periodista y empresario catalán que había empezado a tomar fotos de Dalí en los 60. Al final logramos encontrarlo en una de sus mansiones. Sabater es una de las figuras más polémicas de los últimos años de la vida de Dalí. Usted sabe mucho más que yo. Solo me interesa la verdad. Sí, pero los biógrafos son peligrosos. ¿Me tiene miedo? No, no le tengo miedo. Teme que manche su nombre. Algunas personas opinan que usted es un monstruo, señor Sabater. Dicen que en realidad usted no quería a Dalí. Muy gracioso. Esta es la primera vez que escucho eso y es gracioso. Creo que existen pruebas de que yo respetaba a Dalí mucho más que a otras personas. ¿Como por ejemplo? ¿Qué gente? ¿Algunos nombres? Bien, muchas personas.
tantas que no tengo tiempo de nombrarlas. Pensé que diría que ahora ya no vale la pena nombrarlas. Su sucesor es, según Gala, más apuesto e inteligente que usted. Así es. Ella decía que él era más inteligente, más joven y más buen mozo. ¿En ese orden? En ese orden. Y yo le decía, escucha, yo tengo que dejarlos porque me van a operar, así que me alegro, me alegro. ¿También cobraba un porcentaje? Sí, pero lo hizo a mitad de precio. Lo hizo a mitad de precio, pero costó 10 veces más, así que no sé cómo funcionaba eso. Peter Moore dice que cobraba el 10% y que usted solo cobraba el 5%. ¿Quién lo dijo? Peter Moore. Él no sabe nada de mí. Usted ha dicho con frecuencia que cuando dejó a Dalí, el artista tenía $32 millones. Sí, millones de dólares. Cuando murió no tenía nada. Cuando murió debía dinero, así que alguien se lo quitó. Como biógrafo, acabé escuchando miles de acusaciones que, en mi opinión, fueron causadas por la falta de valores éticos de Dalí y Gala. ¿Ganó mucho dinero cuando estuvo con Dalí? Por supuesto, por supuesto. Por eso piensan que soy un monstruo. Así que ganaba por lo menos el 10% de comisión. Más que eso, porque el señor Moore hacía solo los contratos para los grabados, el arte gráfico y los programas de televisión, pero él nunca se ocupó de las pinturas. Solo puedo decir que cuando yo lo dejé, era rico, y cuando lo enterraron, era pobre. Solo eso puedo decir. Así que tendré que investigar el asunto. Para continuar la investigación fui a los suburbios de Nueva York. Señor Phil, ¿cómo está? Soy Ian Gibson. Es un placer conocerlo. Pase. El mundo de Dalí está arriba. Por primera vez conocí a Albert Phil, el archivista de la obra de Dalí, desde 1940. Dios mío, estoy viendo algo fantástico. Es una pintura que realizó cuando tenía 10 años. Me lo dijo él mismo. Se ve que ella era un artista. Fíjese qué bien balanceada está la imagen. Esta es la habitación de Dalí. Ah, el santo recinto. A ver esto. Todas las ediciones de los libros que he buscado pero no pude encontrar están aquí, en los suburbios de Nueva York. Durante 40 años, Phil ha coleccionado y fabricado un catálogo gráfico de Dalí, una tarea realizada con energía fanática. ¿Qué es esto, un índice? Es el índice de las obras en mi catálogo. Tiene 3 columnas. Y esta es la Biblia. 5 volúmenes en ese tamaño, con 104 ilustraciones de Dalí. La pintura y el dibujo eran su vida. Eso quería hacer todo el tiempo. No le gustaba el dinero, como dice la gente. A Gala le gustaba. A él le gustaba que la gente le pagara por lo que quería hacer y hubiera hecho, aunque no le pagaran. ¿Se comunicaban en inglés? Al principio hablábamos en francés porque su inglés era mucho peor en aquel entonces. De hecho, empeoraba cuando aparecían los periodistas. ¿Qué dice aquí? Al más fiel y perseverante colaborador del dalinismo. Veo que no sabía escribir su nombre. Jamás entendió cómo se escribía Field. Cuando descubrió que había una D al final, comenzó a escribirlo F-I-L-D, lo cual era lógico. Esa es una copia. Este es el original. ¿Qué opinaba Dalí de las falsificaciones que circulaban? ¿Hablaba de ellas? ¿Se refiere usted a las pinturas falsas? Sí. Sí, le parecía alguna broma. Decía que comprobaban que se había vuelto famoso porque falsificaban su trabajo. No lo decía en serio, bromeaba. De hecho, le molestaba mucho.
e hizo 2 declaraciones públicas donde recordaba a la gente que debía revisar las obras con cuidado para ver si eran auténticas. Y eso es lo que yo hago mejor que todos. Sé más sobre las reproducciones de Dalí que ningún otro experto, porque sospecho de todo el mundo. Nunca creo lo que me dicen. De cierta manera, Dalí fue su peor enemigo. Firmó miles de hojas en blanco para poder reunir una cuantiosa suma de dinero y de ese modo ayudó a los falsificadores. Solo los idiotas dicen la verdad. ¿Solo quiénes? Los idiotas. ¿Los idiotas? Solo los estúpidos dicen la verdad. Por eso nunca digo la verdad. ¿Nunca dice la verdad? ¿Es cierto que usted opina que la mentira puede estar más cerca de la verdad que la misma verdad? San Ignacio de Loyola, el patrón de los jesuitas en España, fue quien dijo eso. Jamás había escuchado eso. Después de 10 minutos de estar conversando, se fue Salvador Dalí, el gran artista que todos hemos estado tratando de entender. David Kleins, desde Nueva York. ¿Puedo interpretar el papel del ballet? Mira, mejor no me preguntes nada, mejor lárgate. ¿Por qué no puedo interpretar otro papel? No quiero saber nada, mejor lárgate. Tú eres demasiado poca cosa para mí. Pero ¿por qué me maltrata? ¿Por qué es mejor que me dejes en paz. Jamás había estado interesado en Salvador Dalí, porque mis amigos artistas lo consideraban un vendido, un genio comerciante que solo se interesaba en ganar más dinero. No me interesaba. Fui a un cóctel y él quedó muy sorprendido al conocerme. Se le desorbitaron los ojos, como solía pasarle. Luego Gala me dijo que estaba fascinado conmigo, porque me parecía mucho a su padre cuando tenía 32 años. Realmente necesitaban a Michael Stout porque las autoridades de los Estados Unidos los investigaban. Los Dalí necesitaban poner sus asuntos financieros en manos de alguien experto y Stout lo era. A principios de 1976, recibieron una notificación del Departamento General Impositivo diciendo que los estaban investigando. Salvador Dalí es un hombre muy rico e inteligente que está enamorado de los billetes y del oro. El dinero los ayudaba a hacer lo que deseaban. No acumulaban dinero para obtener poder. No les interesaba invertir de manera inteligente. Iba a preguntarle si invertían en algo. Gala era el tipo de persona que prefiere guardar los billetes bajo el colchón o en una caja fuerte. Los Dalí pensaban que un cheque de $5,000 debía ser depositado en el banco en persona, aunque tuvieran que gastar $6,000 para viajar hasta el banco. Anacrónicos, ¿no? Dalí ofendió a mucha gente con el apoyo público que le brindó al general Franco. ¿Qué piensa de Franco? Franco es el político más inteligente de la actualidad y admirado por todo el mundo. Pero no ha resuelto el problema de la pobreza en España. Bueno, en realidad este es un problema que viene desde tiempos de la Inquisición. España ha atravesado por muchos de estos problemas que hasta el momento no han podido satisfacerse. Pero sus opiniones políticas lo perjudicaron. En 1975, el anciano general ejecutó a 5 terroristas, 3 de ellos vascos. Dalí pensó que el general había hecho algo bueno y que debería haber ejecutado a más. Los periódicos se enteraron y de pronto Dalí se aterrorizó, pues le llegaron amenazas de muerte y la gente arrojó piedras a las ventanas de su casa. Dalí decidió que la única salida era escapar y por primera vez se subió a un avión, cosa que nunca había hecho. Volamos a Ginebra y ahí se tropezó y cayó. Eso fue muy simbólico porque Dalí nunca se caía.
Lo vi en el suelo tratando de levantarse y de pronto me pareció patético. Se le veía viejo y cansado. En ese entonces me dije, algo está cambiando. Pude ver que era el comienzo del fin. Después Sabater tuvo un problema con los impuestos y no sé qué le hicieron. Pero los Dalí ya no fueron los mismos. Dios sabe que Sabater iba armado. Los Dalí iban acompañados por un hombre armado. Reinaba un ambiente de temor. Lo asustaron. Dalí era muy inseguro y vulnerable. Era muy fácil asustarlo. En esa época lo acosaban con mucha frecuencia. ¿Se aprovecharon de él? Sí, completamente. Lo del arma no fue idea mía. El gobierno les dio el arma. El mismo Dalí pidió un arma. De pronto empezó a sentirse el hombre más importante del mundo y todo el mundo lo perseguía. Se puso paranoico y por desgracia Sabater alentó su paranoia diciéndole que él lo cuidaría con su pistola. Pero nadie podía proteger a Dalí de su peor enemigo, la vejez. Su salud estaba empeorando y en 1980 Gala y Dalí regresaron a España seriamente enfermos. En octubre de 1980, Dalí trató de regresar a la fama en una entrevista en su museo. Le pregunté sobre su relación con Lorca y me respondió de manera convencional. La llama se había extinguido. En ese momento supe que ya no viviría mucho más. No sabíamos qué hacer. Sabíamos que algo estaba mal y Gala no sabía qué hacer. Estábamos en el consultorio del doctor y... no sé cómo explicarlo. Los dos lloramos. ¿Usted lloró? Puse mi brazo alrededor del hombro de Gala y allí estaba Dalí en la cama. Lo habíamos llevado al hospital y los dos nos pusimos a llorar. ¿Realmente lo quería entonces? ¿Llegó a quererlo mucho? Gala y yo estábamos allí sentados, llorando, y Dalí estaba en la cama. Fue una experiencia terrible. Reino la abrazaba y lloraban. Era una imagen muy triste. Yo creo que Dalí era muy religioso. Hacia el final de su vida, deseaba obtener la fe que no tenía. Quería tenerla, pero no podía. En mi opinión, la religiosidad de Dalí tenía más que ver con su necesidad de congraciarse con Franco. ¿Pero entonces usted cree en Dios? Creo en Dios, pero no tengo la fe. Por las matemáticas y por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir, pero no me lo creo. Y eso es terrible. Cada vez me acerco más, pero no me lo creo. ¿Le gustaría creérselo? Entonces todo estaría resuelto, sobre todo el problema de la muerte, porque yo tiemblo de pensar en la muerte. Cuando murió Gala en 1982, Dalí se convirtió en un niño abandonado. Cuando voy a Púbol, no puedo evitar imaginar el último viaje de Gala, cuando murió en Puerto Ligat y fue llevada ilegalmente hasta Púbol, porque había dicho que quería morir en Púbol y quería ser sepultada allí. Por eso, cuando murió en 1982, fue envuelta en una manta y puesta en el asiento de atrás de su Cadillac. Arturo Caminada, sirviente fiel de Dalí, la llevó a Púbol. Esa era la primera vez que ella había viajado en la parte de atrás del automóvil, envuelta en una manta, muerta. Fue algo ilegal. No debieron hacerlo, y no dejo de imaginar aquel último viaje clandestino con Gala en la parte de atrás, como nunca lo había hecho. Después de la muerte de Gala, Dalí se quedó en el castillo de ella y se negó a salir. 2 años después, fue llevado al hospital después de recibir quemaduras cuando se incendió su cama. Cuando Dalí quedó solo en Púbol,
comenzó a suceder algo muy extraño. Ya había empezado hace meses, pero entonces se manifestó de lleno. Salvador comenzó a odiarse a sí mismo. Jamás hubiera imaginado que llegaría a eso. Le decía a todo el mundo, denme un arma, quiero pegarme un tiro, me voy a afeitar el bigote, ya no quiero ser Dalí, ya no quiero pintar. Comenzó a rechazar todo lo que había construido en su vida. Quería que lo dejaran solo. Sus amigos empezaron a llamarlo. Todos le decían, por favor, nos necesitas. Sabemos que estás en un momento difícil. Necesitas a tus amigos. No, déjenme en paz. Déjenme en paz. No atendía el teléfono y se acabó. Casi todos sus amigos quedaron muy heridos por esto. Le decían, vamos, somos tus amigos. Has sido tan generoso con nosotros. No, decía. Así que sus empleados comenzaron a construir un muro a su alrededor. Después de su operación para las quemaduras, Dalí fue instalado en la torre de su museo en Figueras. Jamás regresó a Puerto Ligat y todavía se discute qué pasó con lo que había en su casa. A ver, cuando muere Gala, sí, a partir de aquel momento no vuelve nunca, no vuelve nunca más. Ni una sola vez. Ni una sola vez. ¿Y qué pasó con todos los papeles y los libros y todo? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero han desaparecido. Sí. No se sabe dónde están. Ahí se estuvo su secretario de entonces, el señor de Charnes, se estuvo ese verano con sus hijos viviendo aquí, utilizando toda esta casa. Es decir, que no él iba, venía y a mí, esta persona de este hotel de aquí, me ha dicho que le veía pasar cada semana que llevaba una maleta. Y entonces le preguntó una vez, le digo, ¿y cómo? ¿Y qué hace usted que se lleva esta maleta? Y dice, no, ce que llaman porte ça, a París pour les photographier, ça a été Monsieur Dalí quemado en la permisión. Yo le digo, pero ¿cómo no le decía a usted que aquí hay mejor luz que en París para fotografiarlos? Robert Descharnes, un fotógrafo francés amigo de los Dalí, se convirtió en su último secretario. Es una figura muy polémica en España y ha publicado muchos libros con ilustraciones sobre Dalí. Se negó a colaborar con este documental. Con el paso de los años, los temblores se agravaron hasta tal punto que en 1986 la firma de Dalí aparece con este trazo debajo de un importante contrato de cesión de derechos de autor a su colaborador Robert Descharnes. El gobierno español ratificó el contrato dándole a Demot, una compañía extranjera fundada por Descharnes, el control de los derechos de autor de Dalí durante 20 años. Muchos de los socios de Dalí aún se quejan por esta situación. La firma es real porque es temblorosa. La gente no suele falsificar firmas temblorosas. Lo que no sabemos es si Dalí sabía lo que estaba firmando, porque Descharnes lo ayudó mucho durante los últimos años y le tenía confianza. Su salud empeoraba y seguramente hubiese hecho cualquier cosa que le pidieran, así que no sé si sabía lo que estaba firmando. Yo no le diré nada. Se ha discutido mucho sobre el testamento de Dalí. No hablaré de ello, pero le diré. Enrique Sabater ayudó a preparar un testamento anterior. El señor y la señora Dalí pasaron 7 meses dictándome todos los días su última voluntad. Tomé notas todos los días porque eso era lo que querían. No tuve más remedio que hacerlo. ¿Qué es lo que querían en ese momento? Según aquel testamento, ¿sí? Querían que todo pasara a manos de España a través del museo en Figueras. Todo lo que yo poseo y que puedo poseer, lo voy a dar al Estado español. Las declaraciones de Dalí jamás eran totalmente veraces. De hecho, anteriormente había dividido su legado entre Cataluña y España. Dalí murió en 1989. El artista pidió que cubrieran su rostro después de muerto, pero ese pedido no fue respetado. A último momento,
Antes de que taparan el ataúd, su empleado más leal, Arturo Caminada, cubrió su rostro con un pañuelo. Lo más terrible es que Arturo no recibió ni una peseta, y eso le partió el corazón. Como biógrafo de Dalí, me pregunto cuánto valor le daba el pintor a la lealtad, al cariño, a la ternura. Y allí se hizo, y además se hizo 2 tumbas, una para Gala y otra para Dalí. Y Dalí quiso que se dejaran una ventana mirando al norte, a la mano derecha de Gala, para que cuando Dalí se muriera, pues se pudieran dar las manos. ¿Usted tiene la convicción total de que Dalí quería estar aquí encerrado al lado de Gala? Sí. Dalí me firmó, porque yo lo necesitaba, un papel de que o pedían la autorización para hacer la tumba de Gala y Dalí para estar juntos el resto de la eternidad. Pero pocas horas antes de morir Dalí, el alcalde de Figueras anunció algo inesperado. Según él, Dalí le había dicho un mes antes que quería ser enterrado en su museo. Claro que lamentará no estar con Gala, pero estoy segura de que quería estar en el museo. Es increíble que un pintor como él haya muerto solo y haya vivido sus últimos años en un cuarto. En el museo puede ver a la gente que viene y que va. Seguramente ahí quería estar, sin duda alguna. ¡Qué ironía! Después de toda la polémica sobre el entierro de Dalí en el museo, nadie sabe que el pintor está bajo esa losa. Nadie se da cuenta que el gran Dalí está aquí abajo. Para ver su sepultura, hay que bajar por aquí. A la salida de los baños hay una cripta rodeada por objetos de mal gusto y las últimas obras de Dalí. Allí está la losa que cubre la tumba del gran hombre y casi nadie la nota. Así como tampoco notan la losa que hay arriba. Aquí yace un hombre que le temió a la muerte toda su vida. Este título le fue dado por Juan Carlos, el rey de España. Una part del progrés de la humanitat. Viva el rei! Viva Espanya! Viva Catalunya! ¿Queréis luz o no? Sí. Els plats dels fotògrafs s'han disparat davant de la cara de...